Italia ha sido el primer país occidental que ha enfrentado la emergencia del COVID-19. De hecho, su enfoque de la crisis ha sido denominado el modelo italiano, pero también es el país que está pagando el precio más alto. Discutiremos esto con el ministro de Exteriores de Italia, Luigi Di Maio. Gracias, ministro, por estar con nosotros en el programa. Las cifras no son alentadoras. Italia ha elegido no tomar el mismo camino que tomó Corea del Sur, o mejor dicho, China. ¿Qué es lo que no está funcionando? Desde hace más de una semana, Italia ha introducido las más estrictas medidas para evitar que la gente se mueva. Esta es la medida más restrictiva que un país ha tomado en el mundo occidental, especialmente en los países europeos. Y este es nuestro enfoque para salir de esta crisis lo antes posible. Hoy en día existe un modelo italiano en el que hay normas más estrictas que no en todos los demás países y también hemos tenido que aplicar estas medidas en el marco de un panorama constitucional, viendo a los ciudadanos bloqueados y privados de ciertos derechos y libertades fundamentales. Ministro, hemos visto una Europa dividida en cuanto a la gestión de la crisis. Varios Estados miembros han tomado sus propias decisiones sin ningún orden en particular. Hemos visto el cierre progresivo de las fronteras dentro de la Unión Europea y la suspensión de Schengen. Algunos han llamado a esto el comienzo del fracaso de Europa. En su opinión, ¿hemos llegado a un punto de no retorno en términos de unidad europea? Seguramente esta crisis global implica una enorme responsabilidad para la Unión Europea. Nos encontramos en un momento crucial para la Unión Europea y, como siempre, ante los desafíos imprevistos, necesitamos medidas extraordinarias y no podemos pensar en afrontar una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo y que llevará toda Europa a la recesión con los medios ordinarios. Por eso es muy importante, y hablo en nombre de Italia, ver a todas las fuerzas políticas, incluso las que pueden haber tenido la tentación de abandonar la Unión Europea, pidiendo hoy eurobonos. Los eurobonos son una gran oportunidad para que Europa demuestre que puede reaccionar ante una crisis como esta. Es cierto que todos tenemos que asumir riesgos hoy con los eurobonos, pero podríamos compartir grandes oportunidades mañana. Si tenemos que trabajar en una vacuna que pueda proteger a nuestras poblaciones para siempre, no podemos permitirnos retrasarla. ¿Y cómo podemos acelerar el proceso para obtener una vacuna? Con una gran alianza internacional sobre vacunas. No podemos permitir que la vacuna sirva a unas pocas personas. Debe ser para todos. Hablando de las respuestas económicas, Europa está reaccionando con la cura del Banco Central Europeo, por un lado con un plan de 750.000 millones de euros y por otro el Pacto de Estabilidad ha sido suspendido. Usted ha mencionado los eurobonos. ¿Qué significan estas medidas para Italia y cómo las explotará el país? Creo que la suspensión del Pacto de Estabilidad es una gran señal de que Europa, la Unión Europea y sus Estados miembros han comprendido la dificultad de la situación en la que se encuentra Italia, pero en la que todos nos encontramos. La suspensión del Pacto de Estabilidad debe incluir el apoyo del Banco Central Europeo en la emisión de bonos del Estado. También queremos seguir la fórmula que Mario Draghi ha indicado recientemente, la de tiempos de guerra, porque Italia está actualmente en guerra con un enemigo invisible, que es el virus. Los países necesitan endeudarse para hacer inversiones y, obviamente, la creación de esta deuda debe ser apoyada por el Banco Central. A nivel de la Unión Europea, ver a la segunda fuerza manufacturera más grande de Europa, que es Italia, en dificultades, no beneficia a nadie. Todos en la Unión Europea deben estar convencidos de que la Unión Europea no puede existir sin Italia. El mercado único europeo no puede existir sin la fuerza productiva y la capacidad de nuestros empresarios. Hablemos de China. Antes del brote de la pandemia, Italia era un punto de referencia para China en Europa.
Entonces vimos que el miedo a la propagación del virus en Italia inicialmente ha enfriado, digamos, las relaciones diplomáticas un poco entre los dos países, pero ahora vemos que China está lista para enviar ayuda médica y personal médico. ¿Cómo ha evolucionado esta relación y se trata solo de propaganda o es esta ayuda de China realmente sincera? Propaganda commerciale oppure si tratta di un aiuto sincero da parte della Cina in questo momento? Incluso antes de esta crisis, siempre dijimos que veíamos a China como un socio comercial. Y nuestra relación con China, como dijimos en el pasado, no puede afectar nuestra posición geopolítica ni nuestras alianzas con la OTAN y Estados Unidos y a nivel europeo. No se puede pensar en este momento en concebir el mecanismo de ayuda, que no ha llegado solo desde China, como una decisión de Italia para cambiar su posición geopolítica. Somos aliados de Estados Unidos, estamos en la OTAN y estamos en la Unión Europea. Históricamente siempre ha existido esa representación de Italia en el mundo como un puente entre Occidente y Oriente, con grandes relaciones con el mundo entero, y gracias a esas relaciones en todo el mundo hay países que nos están ayudando. In tutto il mondo ci sono paesi che ci stanno aiutando. Aquí se refería a Rusia, que ofrece una importante misión de ayuda a Italia, pero, sin embargo, esto plantea algunas dudas. Hay temores sobre cómo se verán las alianzas internacionales una vez que la pandemia termine. ¿Cuál es su respuesta a esto y cuál es el verdadero propósito de esta misión rusa en Italia? C'è stata una telefonata tra il Presidente del Consiglio Conte. Hubo una llamada telefónica entre el primer ministro Conte y el presidente Putin. La Federación Rusa ha enviado mascarillas, ventiladores pulmonares y personal médico y equipos para desinfectar los edificios públicos y nuestras ciudades. Han ayudado a su manera en un acto de solidaridad. Italia no es un país que tenga que temer, como resultado de la ayuda, que tenga que doblegarse en sumisión a otros estados. Estamos en el G7, estamos en dificultades y tenemos muchos amigos en el mundo. Siamo in difficoltà e abbiamo tanti amici nel mondo. Grazie. Grazie a lei.